Os damos la bienvenida a los vídeos sobre herramientas de autorregulación para médicos. En estos primeros dos vídeos vamos a enseñar cómo poder regular nuestro sistema nervioso autónomo. Comencemos. Recordad que el sistema nervioso autónomo actúa independientemente de nuestra consciencia, por eso se llama autónomo, y reacciona de forma inmediata a señales tanto del exterior como del interior de nuestro cuerpo. Su intención es equilibrar el organismo, busca la homeostasis a través de la modulación de la frecuencia cardíaca, respiratoria, el peristaltismo, la tensión arterial. Tenemos internamente un sofisticado sistema de regulación y aunque está fuera de la consciencia, podemos influir en él. Y es lo que vamos a aprender en estos dos vídeos. Para ello es importante que conozcáis la teoría polivagal. Stephen Porges es un científico norteamericano que estudiaba el papel del nervio vago en la regulación de la frecuencia cardíaca en bebés a punto de nacer. Recordad que dentro del sistema nervioso autónomo tenemos la rama simpática y la rama parasimpática, y el nervio vago es el principal nervio parasimpático, que en contextos de seguridad, y esto es muy importante que luego distingamos contextos de seguridad y contextos de peligro, nos va a facilitar el descanso, la digestión, el reposo y la recuperación. Stephen Porges estaba estudiando en el nervio vago. Su buen funcionamiento traducía la alta variabilidad de la frecuencia cardíaca, es decir, el tiempo entre latidos cuanto más distinto fuera significaba que el nervio vago funcionaba mejor y que el corazón estaba saludable porque se adaptaba reactivamente a los estímulos externos. Pero a la vez vio que si funcionaba demasiado podía llegar a la bradicardia y a la muerte del feto. Esto él lo llamó la paradoja vagal. ¿Cómo puede ser el mismo nervio un nervio protector y a la vez un nervio potencialmente letal? Con lo cual se puso a buscar el origen de la formación del nervio vago y se dio cuenta que en la evolución filogenética de reptiles a mamíferos, por la necesidad de los mamíferos de agruparse en manadas y de poder comunicarse entre ellos para poder sobrevivir, el nervio vago, en concreto su rama motora, se dividió en otras dos ramas. Se mantuvo la rama dorsal como la rama primitiva, que va desde el bulbo raquídeo al corazón, pulmones y todas las vísceras debajo del diafragma, que en contextos de seguridad la función es de descanso y digestión y reposo. Y luego se construyó una nueva rama, es una rama ventral, que va desde el bulbo raquídeo a corazón, pulmones también, pero a toda la parte de la cara, cabeza, cuello, oído medio, asociándose con otros 4 pares craneales y que tiene esta función de comunicación. Vamos a ver cómo logra entonces estos 5 pares craneales, que son el nervio vago y otros 4, construir lo que se llama el sistema de conexión social y lograr la comunicación. A través de la función de estos 5 pares, lo que logramos es tanto emitir como recibir señales de seguridad o peligro del interlocutor y así poder tomar decisiones. No solo yo emito una intencionalidad en mi mensaje, sino que también el interlocutor emite señales de seguridad o de peligro que a mí me hacen poder decidir si esa persona es fiable y me quiero agregar o esa persona es peligrosa y prefiero protegerme. Los otros 4 pares craneales con los que se asocia el nervio vago son el quinto, el trigémino, el séptimo, el facial, que inervan globalmente cara y oído medio, el glosofaríngeo, que es el noveno, que inerva principalmente garganta, y el undécimo, el espinal, que inerva los músculos del cuello, el trapecio y el esternocleidomastoideo. Con estos 5 pares craneales, ¿qué conseguimos? Por un lado, la modulación de los sonidos. En el mundo animal son los sonidos que emiten como para transmitir soy alguien peligroso o soy alguien fiable, que en humanos es lo que se llama la prosodia, que es la musicalidad en el lenguaje, el tempo, el ritmo, las pausas, el tono, la intensidad, que acompaña mi mensaje y que emite una intencionalidad de seguridad o de peligro a la otra persona. También estos 5 pares craneales los que nos permiten es la audición. En concreto, en el oído medio es rescatar el sonido de la voz humana del ruido de fondo y así poder rescatar más información que nos diga si donde estamos es algo fiable o es algo peligroso. Estos 5 pares craneales lo que nos permite es la gesticulación facial. Recordad y tened presente que el 80% del mensaje que nos llega de la otra persona es un mensaje no verbal,
con lo cual tiene mucha importancia todos los gestos que vamos a hacer con la cara acompañando a nuestro discurso. Y lo último que nos facilita estos 5 pares craneales son el movimiento del cuello. Nos sirve no solo para orientarnos y buscar señales de seguridad o peligro del entorno, sino también para acompañar la intencionalidad del mensaje. Es fácil que veáis cuando una persona muestra interés, por ejemplo, cómo gira un poquito el cuello, o cuando está muy tensa y tiene enfado o ganas de agredir, el cuello suele estar más rígido. A través de todos estos 5 pares craneales logramos así tanto transmitir como recibir mensajes de seguridad o peligro con la persona con la que estemos hablando. La teoría polivagal también nos explica que el sistema nervioso autónomo no es tanto un baile antagónico entre la movilización del sistema nervioso simpático y la inmovilización del sistema nervioso parasimpático, sino que en realidad es como un movimiento jerárquico en 3 estados. Y jerárquico porque hay un orden de aparición y de actuación de cada uno de ellos. Lo simbolizamos también como una escalera, donde el primero que actúa en cualquier situación es la rama ventral del nervio vago. Si no funciona y no es exitosa, se pone el siguiente escalón en marcha, que es el sistema nervioso simpático. Y si de nuevo no es exitoso, de forma inconsciente y autónoma, el cuerpo responde con la rama dorsal del nervio vago. Vamos a poner un ejemplo. Imaginad que yo voy a visitar un piso y me lo va a enseñar una persona que yo no conozco. Cuando llego al piso y encuentro a esa persona, lo primero que pongo en marcha es mi rama ventral del nervio vago junto con los otros 4 pares craneales, es decir, mi sistema de conexión social, y voy testando y rastreando señales de la otra persona a la vez que voy emitiendo señales, en mi caso de seguridad, porque yo soy alguien interesada, que quiero que me vean que soy fiable para alquilar el piso, y la otra persona me emite señales, en principio también de seguridad, por lo que quiere es que yo confíe en él. Si no recibo ninguna señal de peligro, ahí me quedo en ese estado del sistema de conexión social, tranquila, receptiva, relajada, reflexiva, en un estado de serenidad. Pero si empieza mi cuerpo a recibir señales, por ejemplo en el tono de voz o la forma que tiene la persona de mirar que a mí me transmite peligro, mi cuerpo va a reaccionar de forma inconsciente entrando en el sistema nervioso simpático de movilización, que en contextos de peligro, como os he dicho, lo que nos facilita es poder o atacar o huir. Si es exitosa tanto mi huida como mi ataque, en algún momento volveré a resetearme y quedarme en la escalón superior de la escalera, que es la rama ventral del nervio vago. Pero si no es exitosa ninguna de estas 2 acciones, o mi percepción de peligro es mucho mayor, no un peligro ya, sino una amenaza vital, se pone en marcha el siguiente escalón de la escalera del sistema nervioso autónomo, que es la rama dorsal del nervio vago, que lo que me facilita es desconectarme, bloquearme, paralizarme, congelarme e intentar que lo que pase lo más rápido posible. Un ejemplo donde yo puedo percibir que hay una situación de amenaza de tal es que esta persona de repente aparecen 7 más que están escondidos en el piso que lo que quieren es robarme. Mi cuerpo reacciona inmediatamente bloqueándose y congelándose. En esta situación se generan también más endorfinas para que el cuerpo le duela menos lo que pueda recibir. Esta situación en su extremo llega no solo a la parálisis, también como al colapso, a la rendición, a la hipotonía. El extremo es lo que en humanos llamamos un estado disociativo, donde separamos la percepción cognitiva de la emoción y el cuerpo para intentar fragmentar lo que nos está pasando y no tomar conciencia y que nos duela lo menos posible. Este mismo extremo del último escalón del sistema nervioso autónomo en animales se llama la muerte fingida y lo habréis visto seguramente en algún documental donde llega un depredador, por ejemplo un león, agarra una presa, puede ser una liebre, en algún momento parece que la liebre está muerta, está inerte, hipotónica, no se mueve. El depredador pierde interés porque lo ve como carroña y se va, y a los minutos luego la liebre vuelve a revivir. Entonces es un mecanismo de supervivencia que se ve tan extremo en animales con esta muerte fingida y que en humanos es esta disociación. Tenéis que tener presente que el escalón superior, es decir, la rama ventral del nervio vago, solo funciona en contextos de seguridad. Es decir, cuando mi cuerpo resetea y escanea que no hay ninguna señal de peligro, está en ese estado de tranquilidad, de creatividad, de receptividad, de juego, de exploración, que lo podemos simbolizar como en un momento de compartir en la naturaleza. Y las otras 2 ramas
depende de la situación si es en un contexto de peligro o de seguridad. El segundo escalón, que es la rama simpática del sistema nervioso autónomo, en contextos sanos, es decir, de seguridad, lo que necesita es movilizar toda su energía, pero con un fin tranquilo, como puede ser una competición deportiva. Es decir, ahí sí que necesitamos que nuestro sistema nervioso simpático esté en activo, generando a mayor frecuencia respiratoria, mayor frecuencia cardíaca, que la sangre vaya a los músculos, que mi pupila se dilate para lograr llegar a la meta. Ese mismo sistema nervioso simpático en contextos de peligro lo que nos facilita es la lucha o la huida. De la misma manera, el último escalón es la rama dorsal del nervio vago. En contextos de seguridad lo que nos permite es el descanso, el relax, recibir un mensaje. Esa inmovilidad la podemos hacer, por ejemplo, teniendo una prueba médica. Eso nos lo facilita la rama dorsal. Pero en contextos de peligro, esta rama dorsal lo que nos está facilitando es desconectarnos, congelarnos y que el peligro pase lo antes posible. La teoría polivagal tiene muchísimas aplicaciones. Todo aquel contexto donde queramos que la persona esté lo más receptiva posible a nuestra interacción va a ser útil porque vamos a poder usar nuestro sistema de conexión social para tranquilizar a la persona. Un ejemplo sería, por ejemplo, en contextos educativos, donde queremos que el alumno esté lo más receptivo posible. Pero tomad en cuenta lo importante que es en el contexto sanitario, donde los pacientes suelen venir en una situación de miedo y vulnerabilidad y es fácil que entren en consulta tanto en un sistema de movilización simpática muy nerviosos y muy inquietos, o que a veces estemos hablando con ellos, aparentemente nos están entendiendo, pero vemos que están ausentes, que están congelados, que no entienden lo que les decimos. Ese sería un ejemplo de estar en modo congelado, que es la rama dorsal del nervio vago. Si nosotros aprendemos a reconocer los tres estados del sistema nervioso autónomo, podemos verlo en el paciente que entra en consulta y a través de nuestro sistema de conexión social, tranquilizarle y lograr que entre en un estado, el primer escalón que hemos dicho, la rama ventral del nervio vago, junto con los otros 4 pares craneales, que es el sistema de conexión social, tranquilidad, relajación y receptividad. De la misma manera, la teoría nos la podemos aplicar a nosotros. Tenemos primero que saber reconocernos a nosotros en los 3 estados del sistema nervioso autónomo, para después aprender en el segundo vídeo recursos para lograr quedarnos en el escalón superior. Lo he simbolizado aquí, recordad que es como una escalera donde subimos y bajamos constantemente a lo largo del día según los estresantes que vamos viviendo y nuestro cuerpo va reaccionando a lo que vivimos como estresantes. El escalón superior, que es el sistema de conexión social, nervio vago con los otros 4 pares craneales, lo he simbolizado como un gato relajado, tranquilo, juguetón. El escalón intermedio sería el sistema nervioso simpático, que nos prepara y nos moviliza para atacar o luchar o huir. Lo he simbolizado como un gato erizado. Y el último escalón es cuando nos congelamos, colapsamos o bloqueamos. Lo he simbolizado como un gato congelado, como si fuera una estatua. Tenéis que tener muy presente que en cada uno de estos 3 estados del sistema nervioso autónomo hay un correlato fisiológico, cognitivo, emocional y conductual. Es decir, la realidad que vivamos fuera, dependiendo de en cuál de los 3 escalones del sistema nervioso autónomo estemos, lo vamos a vivenciar de una manera u otra. Y es fácil que entremos en unas emociones concretas, en un pensamiento concreto y una conducta concreta, independientemente del estímulo de fuera. Por eso es tan importante saber reconocernos e intentar siempre salir de los escalones intermedio e inferior y estar siempre en el superior, que nos va a facilitar recibir los estímulos sin la distorsión que muchas veces el escalón intermedio o el inferior nos produce. Vamos a ver ejemplos entonces de cada uno de estos estados para poder así reconocernos. Empezamos con el escalón intermedio, el del gato erizado, que es el sistema nervioso simpático, acelerado, inquieto, con ganas de atacar o huir. Acordaros, ese gato erizado. Hay desencadenantes genéricos y personales que nos llevan a este estado. Genéricos son los que globalmente y genéricamente a todos nos facilitan entrar en este estado. Y los hay personales que dependen de nuestra historia. Desencadenantes genéricos que casi todo el mundo le facilita entrar en este sistema tan movilizado interno puede ser tener un examen o un tribunal o ser acusados de algo de forma injusta,
o tener muchísimo trabajo en muy poquito tiempo y una alta exigencia. Todo lo que nos provoque una necesidad de activación y de resolver. Un ejemplo de un desencadenante personal sería una persona que ha vivido con un padre muy autoritario, muy dogmático y muy exigente. Es fácil que figuras de autoridad como un jefe le provoquen este estrés y entre con facilidad en este estado nervioso simpático de gato erizado. Es importante que penséis y os reconozcáis cuáles son vuestros detonantes personales. Ahora vamos a elegir uno, por ejemplo, tener un examen importantísimo donde nuestra vida y nuestro futuro está en juego, para poder evocar cómo os sentís cuando estáis en ese estado de gato erizado. Y vemos así la fisiología, es decir, cuando yo estoy así de nerviosa, acelerada, inquieta, ¿cómo está nuestro cuerpo? Normalmente está tenso y puedo sentir taquicardia y además mi respiración puede estar acelerada y es fácil que note sudoración y notar como una tensión interna. Y además emocionalmente, normalmente, ¿qué suelo sentir cuando yo estoy en ese modo tan acelerado? Suelo contactar con rabia, con impotencia, con miedo, con enfado. Y conductualmente, ¿qué hago cuando yo estoy en ese estado de gato erizado? Suelo estar como impulsiva, impaciente, irritable, tomo decisiones muy bruscas y además mi cabeza no para de funcionar, es fácil que esté rumiando, todo es como acelerado. Y además ahí, ¿qué suelo pensar? Las cogniciones sobre mí y sobre el mundo. Acabo pensando el mundo es difícil o es injusto, dudo mucho de mi valía o puedo incluso irme al otro extremo e intentar compensarlo pensando que tengo mucha más valía de la que tengo. Tened presente, estar en este estado os hace vivir el mundo como más peligroso de lo que es. Imaginad que habéis discutido con un compañero o con cualquier persona antes de entrar en consulta y entráis en consulta en este modo sistema nervioso simpático gato erizado. Hacer la consulta desde este estado lo que va a hacer es que seáis impulsivos, que no escuchéis, todo sin valorar, de una forma muy dañina tanto para el paciente como para vosotros. Merece la pena saber reconocernos en cada estado y luego ver cómo poder regularnos antes de entrar en consulta, o incluso cómo regularnos entre paciente y paciente. Vamos a ver entonces el siguiente estado, que es el último escalón, el de la rama dorsal del nervio vago, que lo simbolizamos como un gato congelado o colapsado o bloqueado y disociado. Vamos a imaginar desencadenantes genéricos, que es fácil que a todos nos lleven a este estado. Puede ser, imaginad ser testigo, es algo que sea abrumador. Ser testigo, por ejemplo, de un accidente de tráfico de una persona que queréis mucho. O recibir en un día un embargo y una citación judicial. O que os cite el director médico con todos los jefes de servicio del hospital por una queja de un paciente que ha salido en la prensa. Algo que sea grande y abrumador, que es fácil que os deje en estado de congelación. En el mismo ejemplo de la persona que ha sido educada por un padre muy dogmático y autoritario, sabemos que la figura de la autoridad como un jefe le puede movilizar. Si además es un jefe que también es muy exigente, es fácil que entre con facilidad en este estado de gato congelado. Vamos entonces a ver cómo nos reconocemos que estamos en ese estado. Fisiológicamente, ¿cómo percibís vuestro cuerpo cuando estáis ahí? Normalmente es quedarse inmóvil, bloqueado, inerte, enlentecido. Emocionalmente, ¿con qué conectáis? Normalmente con miedo, confusión, inseguridad, o si nos hemos disociado, incluso anestesia. Aparentemente no siento nada, me he robotizado. Conductualmente, ¿cómo nos comportamos cuando estamos en ese estado de gato congelado? No reacciono, normalizo, como una máquina, renuncio, con actitud de desapego, actitud fría, con una indiferencia. Estoy en supervivencia con lo mínimo. Y cognitivamente, ¿qué suelo pensar del mundo y de mí cuando yo estoy ahí? Que el mundo es abrumador, es demasiado difícil y que yo no soy capaz. Imaginad que os ha pasado alguna cosa antes de ir a trabajar que os lleva a este gato congelado. Empezar la consulta desde esta situación de gato congelado, es imposible que estéis presentes, que fluya, que haya una resonancia con el paciente, es una pura supervivencia. De nuevo, si nos reconocemos, podemos luego saber salir de este estado de gato congelado e intentar llegar al escalón superior, que es el del vagal ventral del sistema de conexión social. Vamos a ver,
Aquí es fácil que nos reconozcamos. Vamos a imaginar desencadenantes que a todo el mundo le hace poderse reconocer en este primer escalón del sistema nervioso autónomo. Cuando, por ejemplo, recibimos una felicitación de alguien o una valoración de una persona que para nosotros es significativa, o un momento de complicidad con una persona, o un viaje que nos hace sentir muy bien, o lograr un objetivo que llevamos muchísimo tiempo buscando. Todo lo que genéricamente nos lleve a una situación de orgullo y felicidad. En el ejemplo que os he puesto de la persona educada por un padre muy dogmático, imaginad si este jefe autoritario le da muchas alabanzas y felicitaciones y además lo hace en público. Sería un ejemplo en el que él personalmente entraría en este estado vagal ventral. ¿Cómo nos reconocemos que estamos en ese estado de bienestar? Corporalmente normalmente estamos relajados, energéticos, como expandidos, tranquilos, coherentes, con presencia. Y emocionalmente, ¿con qué no conectamos? Con alegría, con orgullo, ilusión, confianza. En conducta solemos estar más expansivos, más comunicadores, más sociables, más generosos, queremos compartir. Y cognitivamente, ¿qué pensamos del mundo y de mí? Suelo pensar, pues me gusta ser así, ya soy alguien valioso, qué suerte estar vivo y esto merece la pena. Tened presente entonces que podéis investigar qué detonantes os pasan a lo largo del día que os llevan a alguno de estos tres estados del sistema nervioso autónomo. Os reconocéis, lo podéis saber porque ya habéis estudiado cuáles son vuestros detonantes, o podéis reconoceros al reconocer vuestro cuerpo, vuestras emociones y la conducta que estáis teniendo. Una vez que ya sabéis en qué estado de la escalera estáis, vamos ahora en el siguiente vídeo a ver cuáles son los recursos que nos facilitan lograr quedarnos en el escalón superior, que es el del vagal ventral.